Bueno, pues vamos a continuar con el tema 16, razón instrumental y razón objetiva. Bueno, el proceso de modernidad se ha podido entender a partir de Max Weber como un proceso de racionalización creciente, como un proceso de desencantamiento del mundo. Es otra especie de planteamiento del paso del mito al logos, ¿no? Ahí hay una especie, la modernidad como secularización, como ruptura con con las mitologías, la Edad Media, como un paso de las tinieblas a la luz. Bien, ese proceso es un proceso de racionalización y sistematización creciente en diversos ámbitos, en el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito que Weber analiza detalladamente en el ámbito del derecho, el derecho se tecnifica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso de racionalidad, Weber lo analiza fundamentalmente en los diferentes niveles de la acción social, ¿no? Él distingue, que es el elemento fundamental a partir del cual se desarrollará esta oposición, ¿eh? Razón instrumental, razón objetivo, razón subjetiva, razón objetiva, ¿no? La acción social puede ser racional con arreglo a fines, es decir, determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esta expectativa como condiciones o medios para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos. Esta es la noción clásica de razón instrumental, de razón subjetiva. Es decir, usted me da los fines que yo tengo que conseguir y yo, a través de la razón, descubro los medios, ¿no? Es una noción de razón como medio, ¿no? Como instrumento. Juntamente con esto hay lo que se llama la acción racional con arreglo a valores, determinada por la creencia consciente en el valor propio y absoluto de una determinada conducta sin relación alguna con los resultados. Claro, los valores restringen acciones y ordenan acciones independientemente de las consecuencias que puedan tener estas acciones. Es decir, aquí, si en el primer caso la razón actúa como instrumento, como medio para obtener fines, aquí permite el desarrollo, el análisis de los fines. Y en ese sentido se acerca a lo que veríamos luego la razón objetiva. Pero junto al lado de esto hay una razón afectiva determinada por afectos y estados sentimentales actuales y la acción tradicional determinada por una costumbre arraigada. Bien, Max Weber entiende la modernidad como el desarrollo de la razón instrumental, de la razón subjetiva frente a los otros tipos de razón, especialmente frente a la razón afectiva y frente a la razón tradicional. Bueno, hay que ver que justamente este momento de posmodernidad en el que estamos, la lectura de la posmodernidad como antimodernidad supone una especie de retroceso de este proceso de racionalización y junto a la racionalidad instrumental, a la racionalidad objetiva, adquieren cada vez más importancia la acción afectiva determinada por afectos y sentimientos y vuelve otra vez una acción tradicional basada en tradiciones, especialmente en el ámbito religioso. O sea, digamos, en este sentido, esta posmodernidad, viendo como fracaso, como al menos como debilidad de la modernidad, ha producido la vuelta digamos, al primer plano de modos de acción que ya Weber consideraba sobrepasadas y periclitadas, como la acción afectiva, vigente en todo tipo de populismo, y la acción tradicional, que es la que anima todo tipo digamos, de análisis religioso de tipo fundamentalista, si es que es posible, si es que fuera posible una religión que no fuera fundamentalista, pero ese es otro punto. Este tipo bien, en Horkheimer y Adorno retoman esta tradición weberiana y desarrollan dos libros
escritos a finales de la Segunda Guerra Mundial y publicados inmediatamente al final, después de ella, que es La dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer y La crítica de la razón instrumental, hecha solamente por Horkheimer. Bien, dialéctica de la ilustración, como su nombre indica, alude, aquí dialéctica está cogida no en un sentido hegeliano, sino en un sentido kantiano, es decir, de dialéctica, de problemas con los cuales se encuentra la ilustración. Y para ahí, es una de las tesis fuertes de la dialéctica de la ilustración, es que ese proceso problemático de la ilustración está en ella desde el origen en Prometeo, desde el origen en Ulises y en la Odisea. Es decir, en el alba del sujeto moderno, muy anterior al capitalismo, en ese sujeto griego eh, concebido como el fundamental, el, el, más importante, Odiseo presentado, Ulises, presentado en la Odisea como el que, el que tiene muchos saberes, el dotado de muchas capacidades. En ese sentido, es el antecedente del sujeto moderno, ¿no? Es la aportación fundamental de la dialéctica de la ilustración, es eso, ¿no? Es ese descubrir esa constante en el sujeto moderno y premoderno de la instrumentalidad, de la utilización de la razón subjetiva. E incluso ya en este análisis de Ulises, en este análisis de Odiseo, aparecen dos elementos esenciales para el sujeto moderno, el sacrificio y la renuncia. Es decir, el carácter ascético de la modernidad se ve ya anunciado por los griegos en la Odisea, ¿no? Odiseo tiene que renunciar y sacrificarse para conseguir su objetivo, que es volver a Ítaca, ¿no? Bien, la modernidad, y ahí Adorno y Horkheimer retoman la tradición de Weber, es una idea, es un desarrollo de la razón basado fundamentalmente en la ciencia y la técnica moderna. Ahí ellos identifican o relacionan esencialmente modernidad con técnica y con industria, con aplicación tecnológica, en detrimento de los valores y de la filosofía que sería la base de los valores. Y en ese sentido, este pensamiento es una operación, es un pensamiento operativo, pensamiento calculante, en eso coinciden también con Heidegger. Este pensamiento formalizado rechaza todo lo que no se adecua a los criterios de calculabilidad y de utilidad, suprime lo heterogéneo reduciéndolo a una equivalencia abstracta y recurrente. Es una de las principales críticas, ¿no? Este pensamiento homogeneizador elimina la diferencia, elimina la diferencia, jerarquiza según niveles de actuación y elimina lo que no cumple, lo que no se adecua a los cánones. La idea de aplicación o de poner de relieve la dialéctica de la ilustración, pues significa para Adorno y Horkheimer que el progreso es inseparable de un regreso. El dominio de la naturaleza ha entrañado el de los hombres. La racionalización se ha remitologizado. La razón subjetiva ha sepultado a la razón objetiva, es decir, filosófica, es decir, de totalizadora, es decir, relacionada con los fines. El pensamiento ilustrado que surgió como crítica ha capitulado ante lo existente y ha convertido la crítica en afirmación. El pensamiento se hace un pensamiento afirmativo en lugar de negativo, como retomará Adorno en la dialéctica negativa, recuperando la idea, la potencia de la negatividad de Hegel, especialmente
del Hegel moderno. Esto ya lo había visto Benjamin cuando veía que todo elemento de cultura es un elemento de barbarie y que a todo progreso sigue un regreso, ¿no? Y que la modernidad había cambiado las monedas de oro de la tradición por la calderilla del progreso. Esta crítica de Benjamin, que fue obviamente cortada por su suicidio, eh, ahí en la frontera en Portbou, es recuperada por Horkheimer y especialmente por Adorno, que lo desarrollan en los años 50. Bien, esta es la idea desarrollada en la dialéctica de la ilustración. Horkheimer, en su crítica de la razón instrumental, opone una razón subjetiva, entendida como, dice, la capacidad de clasificación y deducción sin reparar en qué consiste en cada caso el contenido específico. Es razón subjetiva, razón instrumental, razón formalizada, sin contenido, abstracta, sin reparar en qué consiste en cada caso el contenido específico. Tiene que ver con la adecuación de modos de procedimiento afines que son más o menos aceptados y que presuntamente se sobreentienden. Es decir, la razón instrumental es una razón que no pone, por eso no es crítica, no pone digamos, en tela de juicio los valores. Los valores los acepta como dados y simplemente se limita a buscar los medios más cómodos, los medios más efectivos, los medios más económicos para para poner en acción estos fines no discutidos. Frente a esta noción de teoría que Horkheimer define como tradicional, él sigue retomando la idea de una teoría crítica, que no solamente es una teoría, una razón y no solo pone en funcionamiento una razón instrumental, sino que se preocupa por analizar críticamente los valores. No es meramente usted deme los valores que yo buscaré los medios, sino vamos a aplicar la propia razón a los valores. El proceso de formalización y subjetivación de la razón ha marchado de forma paralela con el desencantamiento del mundo, es decir, con la secularización de la tradición cristiana y con el desarrollo de la economía capitalista. La razón subjetiva ha desembocado en el positivismo y en el pragmatismo, que son, digamos, las filosofías ligadas al desarrollo del industrialismo moderno. Frente a esta situación, Adorno y Horkheimer defienden una teoría crítica que se opone a la teoría tradicional, por ser una hermenéutica abierta al sentido de las cosas que no se satisface con los propios hechos, ¿no? Es decir, frente al positivismo y el pragmatismo, que aceptan lo dado como dado y no lo discuten a través de una teoría tradicional, la teoría crítica no acepta lo dado tal cual, ¿no? Sino que haciendo una interpretación, digamos, crítica y revolucionaria de la dialéctica hegeliana, exige a los hechos, a los datos, que se eleven al nivel de su idea. Es decir, que desarrollen al máximo su idea. Es decir, que se pongan al nivel de los valores. Bien, ambos pensadores, pues, están en esta línea kantiana hegeliana, desarrollan un pensamiento dialéctico que para Horkheimer consiste en la relativización de todo juicio sobre los hechos. O sea, no hay que aceptar los hechos como dados. La referencia de todo universal a la totalidad del proceso cognitivo. Mantenimiento hegelianamente de la idea de totalidad en el conocimiento. La conciencia de no separabilidad entre los momentos positivos y regresivos de la historia humana. Es decir, ser conscientes de que el progreso que nadie puede negar tiene costes. Produce lo que se llaman subproductos, byproduct, elementos no queridos, productos no queridos y que sin embargo son concomitantes al desarrollo del progreso. Justamente
un posmodernismo, una posmodernidad inteligente, autocrítica, es la que no niega tanto la modernidad, sino que simplemente pone de relieve sus costes, pone de relieve que, como decía Benjamin, no es gratis, no está dada ahí la realidad, ¿no? Para usarla y para manipularla, sino que esa manipulación que produce efectos beneficiosos por un lado, produce efectos negativos por el otro, no solo sobre la naturaleza, sino también sobre los propios seres humanos. El proceso de dominación sobre la naturaleza, insisten Adorno y Horkheimer, ha conllevado un proceso paralelo de dominación del hombre por el hombre, como analiza el joven Marx en los manuscritos, ¿no? El proceso de alienación que ha separado al individuo de su producto y en ese sentido tiene una alienación, una alienación respecto al producto de su trabajo, respecto al dueño del trabajo que se opone a él, incluso respecto a sí mismo. Hay una escisión triple respecto al producto del trabajo, respecto al propio trabajador como productor, respecto al capitalista como propietario y apropiador del resultado del trabajo. Bien, este planteamiento de Horkheimer y Adorno se replanteó en los años 60 con lo que se llama la disputa del positivismo. Es una disputa en la cual, digamos, hay un enfrentamiento entre dos tipos de pensamientos. Un pensamiento que podríamos denominar analítico y un pensamiento que podríamos llamar dialéctico. Un pensamiento de raíz positivista pragmatista que tiene digamos, su epítome en Popper y en su seguidor Albert, y un pensamiento dialéctico, crítico y revolucionario, cuyo referente último es Marx, un Marx, como ya hemos visto, pasado por Weber, pero y que utiliza la dialéctica hegeliana en su sentido revolucionario y progresista. Esta disputa del positivismo se enfrenta de la siguiente manera. Respecto a la noción de sociedad empleada, los dialécticos se sitúan en el nivel de la totalidad y en el nivel conflictivo. Las acciones sociales están dotadas de sentido. Su ámbito es el de lo cualitativo y lo multidimensional. Frente a esto, los analíticos, los defensores de Popper, se mantienen al nivel de la particularidad. Se preocupan por las relaciones de orden y recurrencia, más por una estática social que por una dinámica social. Intentan establecer taxonomías descriptivas, se mantienen al nivel de las relaciones fragmentarias, de lo cuantitativo, lo discontinuo, lo atemporal y lo unidimensional, como dice Marcuse, ¿no? Su visión de la sociedad es afirmativa y armónica y se mantienen rigurosamente rigurosamente separados de toda la filosofía de la historia. Es decir, claro, aquí vemos también, claro, que la dimensión política, ¿no? Una es una dimensión conservadora, quieren mantener lo que hay, la otra es una dimensión transformadora revolucionaria. No se contenta con lo que hay y quiere poner en relación lo que hay con su concepto, con sus ideales y desarrollar el aspecto utópico que está concebido en la realidad. Para eso hace falta una noción totalizadora, no totalitaria, pero sí totalizadora, y además una noción crítica y una noción, digamos, dialéctica, es decir, dinámica, se desarrolla, ¿no? No es meramente estático, no es simplemente hacer taxonomías, clasificar lo que hay, sino analizar lo que hay, juzgarlo y proponer mecanismos, modos, modelos de cambio para transformarlo. Respecto al nivel de la generalización, Adorno defiende una sociología de tipo totalizador y de tipo cualitativo frente a las sociologías de tipo positivista y de tipo, digamos, fragmentado de la filosofía analítica, ¿no? La sociología clásica es una sociología de tipo positivista, que no analiza casos concretos,
comportamientos electorales, comportamientos de consumidores, etcétera, sin necesidad de una idea total y totalizadora de la sociedad. Por otro lado, la sociología, en su sentido clásico, se concibe como una ciencia de las taxonomías, de las clasificaciones, opuesta o al menos aislada de la historia. Mientras que la sociología de origen marxista, dialéctico crítico que desarrollan los pensadores de Frankfurt, especialmente Adorno y Horkheimer, es una idea relacionada con la historia y relacionada con la praxis. Es decir, es una sociología totalizadora, proyectada a la praxis y con una idea crítica de lo que hay. Respecto a la segunda edición, la primera edición fue una discusión entre Adorno y Popper, la segunda, una discusión entre Albert y Habermas, como continuadores de los anteriores, se lleva a cabo en torno a la relación de la teoría y el objeto, la relación de la teoría y la experiencia, la relación entre la teoría y la historia y, por último, respecto a la relación entre ciencia social y praxis política, ¿no? Mientras que los analíticos y Albert pretenden normalmente escindir estos dos polos, los dialécticos, y especialmente en esta época Habermas, pues intenta conectar los dos lados, ¿no? Habermas afirma que lo analítico solo admite un tipo de experiencia, la observación controlada, mientras que los dialécticos utilizan el conjunto de la experiencia precientífica acumulada a lo largo de la historia por los individuos. En ese sentido, por ejemplo, la relación respecto a la historia pues es completamente distinta entre los analíticos y los dialécticos, ¿no? Unos lo rechazan y otros la aceptan. Exactamente igual esa dicotomía brutal entre entre hechos y valores, ¿no? Los analíticos los afirman como radicalmente opuestos, los dialécticos los intentan conjugar. Bien, Habermas, en su monumental teoría de la acción comunicativa, desarrolla las implicaciones de Adorno y Horkheimer, desarrollando una idea de razón práctica ligado a una acción comunicativa. Para eso parte en uno de sus libros iniciales, fundamental, conocimiento e interés, que en clave claramente marxista o postmarxista intenta relacionar el conocimiento con los intereses que lo guían, ¿no? Y dice que el conocimiento no es una cuestión desprejuiciada, no es una idea absolutamente aséptica, sino que el conocimiento tiene que ser un conocimiento implicado y que el conocimiento está al servicio de diversos intereses. Y aquí distingue tres tipos de intereses. Hay un interés técnico, un interés puramente transformador de la realidad en un sentido técnico, aplicando la ciencia y la tecnología moderna. Hay un interés práctico, es decir, la idea del conocimiento como medio para conocer la realidad social y, por lo tanto, para ayudar a transformarla. Y, sobre todo, un interés emancipatorio de revolucionario. Habermas dice que cada interés dirige o guía a un tipo de ciencia. El interés técnico a las ciencias empírico-analíticas, el interés práctico a las ciencias histórico-hermenéuticas y el interés emancipatorio a las ciencias dirigidas hacia la emancipación. Luego, en otro libro fundamental, ya digo, la teoría de la acción comunicativa, él desarrolla también en la línea weberiana, pero digamos complementándola, una teoría de la acción basada en la comunicación. Una concepción que va unida también a una noción de la razón práctica como una razón dialógica. O sea, él dice que la modernidad desde Descartes a Kant, incluso a Hegel, ha utilizado una razón monológica, una razón basada en el cogito individual, mientras que para él lo fundamental es una razón dialógica, una razón establecida en el diálogo. No es tanto el propio desarrollo de la razón monológica, aislada, sino una relación, una razón colectiva desarrollada a través de la relación con los demás en un diálogo
Y para él dice que el objetivo de esa racionalidad es el establecimiento de una razón comunicativa que busca una verdad obtenida como consenso. Y para ello supone respetar cuatro pretensiones: comprensibilidad, verdad, veracidad y autenticidad. Todo diálogo verdadero tiene que hacerse en un idioma que todo el mundo conozca, comprensible. Tiene que buscar la verdad, en el sentido de adecuación a la realidad de los hechos. Tiene que ser veracidad, es decir, tiene que ser guiada por la buena fe de decir lo que uno piensa de verdad. Y por último, autenticidad, en el sentido que tiene que tener una componente de expresión, de expresividad de la propia realidad. Es muy importante que este diálogo no tiene que ver con los diálogos reales, sino que es un diálogo idealizado, un diálogo en el cual solamente se admiten las mejores razones, sin acudir a elementos extradialogales como puede ser la violencia o como puede ser la persuasión y la retórica. ¿No? Es muy importante esto porque normalmente en los diálogos, en las negociaciones, digamos, reales, las que se llevan en la realidad, normalmente hay una disimetría entre los que dialogan por su diferente capacidad de fuerza y también hay una disimetría por su diferente capacidad de retórica, ¿no? Sobre todo en estos momentos en los cuales la retórica, la razón sentimental, el papel de los afectos y de los sentimientos tiene tanta importancia en la vida privada y en la vida pública, ¿no? Pues claro, la situación ideal del diálogo rechaza la violencia, pero también rechaza la persuasión. En ese sentido, dicha comunidad ideal de diálogo no es un mero concepto regulador, pero tampoco es algo empírico, es más bien una condición trascendental del discurso, una presuposición recíproca e inevitable del mismo. Y se basa en una noción de cómo una comunicación no distorsionada que permita el establecimiento de una teoría consensual de la verdad, expresión de la racionalidad dialógica, ¿no? Esta racionalidad, esta verdad obtenida como consenso, es un producto, no es un producto de la racionalidad instrumental, sino de una razón dialógica que es el desarrollo de la razón objetiva de Adorno y Horkheimer. La distinción entre razón comunicativa y razón estratégica también es fundamental. En la razón estratégica cada uno quiere defender sus objetivos intentando convencer y dominar al otro. Mientras que en la racionalidad comunicativa tiene en cuenta una dimensión de una ética racional y lo que pretende es llegar entre todos a un acuerdo que es producto del diálogo y no el resultado de la imposición de una de las posturas presentes antes del diálogo, ¿no? O sea, por eso es importante tener en cuenta que estos son criterios correctivos, criterios ideales, criterios trascendentales para poder evaluar la diferente calidad de los diálogos reales comparándolos con esta idea de diálogo, digamos, ideal, ¿no? También, ya con esto acabamos, esta distinción de dos ámbitos de la racionalidad, lo racional y lo razonable por parte del último Rawls, es una recuperación de esta idea entre la razón instrumental y la razón objetiva. También tiene por objetivo el abrir un espacio a una ética racional, ya que mientras que una acción meramente racional es aquella que emplea los medios oportunos para la satisfacción de los deseos y los fines de la gente, una acción razonable supone que en la realización de mis propios fines tengo que tener en cuenta los fines moralmente justificados de los otros. La racionalidad lo racional para Rawls sería la racionalidad
instrumental subjetiva, mientras que lo razonable, la reasonability, tendría en cuenta los objetivos y los valores no solamente míos, sino de los otros. Bueno, lo dejamos aquí, esta reflexión sobre razón subjetiva y razón objetiva.